Carlos Ramírez ajustó su corbata mientras observaba el reflejo cansado que le devolvía el espejo del ascensor. Las ojeras marcadas bajo sus ojos evidenciaban las noches en vela junto a su madre enferma, Leticia, alternando entre administrar sus medicamentos y atender correos electrónicos pendientes de la empresa. A sus 35 años, su vida se había convertido en una rutina meticulosamente calculada: despertar a las 5, preparar el desayuno y los medicamentos de su madre, dejar instrucciones detalladas a la enfermera del día y sumergirse en interminables reuniones corporativas hasta el anochecer. El vestíbulo de cristal y acero del edificio empresarial resonaba con sus pasos firmes mientras se dirigía hacia la salida. Como director ejecutivo de una de las constructoras más importantes de la ciudad, Carlos había alcanzado el éxito profesional que muchos envidiaban, pero la soledad pesaba sobre sus hombros como una carga invisible. Las paredes de su oficina en el último piso eran testigos silenciosos de llamadas nocturnas a médicos y consultas urgentes sobre el estado de Leticia. El contraste entre su mundo corporativo y la realidad que lo esperaba en casa era abrumador. Mientras sus colegas planificaban vacaciones y celebraban ascensos en restaurantes exclusivos, él memorizaba nombres de medicamentos y horarios de tratamientos. La enfermedad de su madre había consumido no solo sus ahorros, sino también cualquier posibilidad de una vida personal. Aquella tarde de octubre, mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento subterráneo, un grito agudo atravesó el aire. Carlos se detuvo, desconcertado por el eco que rebotaba entre los pilares de concreto. El sonido provenía de la rampa de salida, donde la luz mortecina del atardecer apenas iluminaba las sombras. Al acercarse, distinguió dos figuras pequeñas acurrucadas junto a una columna. Eran dos niños, idénticos hasta en los harapos que vestían, con no más de 8 años. Sus rostros sucios no podían ocultar el miedo en sus ojos cuando vieron aproximarse a Carlos, vestido en su impecable traje oscuro. ¿Están bien?, preguntó, agachándose para quedar a su altura. Los gemelos se miraron entre sí, comunicándose en silencio como solo los hermanos pueden hacerlo. El más cercano a Carlos, con un rasguño reciente en la mejilla, fue el primero en hablar. «Tenemos hambre», susurró, mientras su hermano asentía casi imperceptiblemente. Carlos observó detenidamente a los niños. Sus ropas gastadas y sucias, los zapatos rotos y esa mirada de desamparo que ningún niño debería tener, le provocaron un nudo en la garganta. En sus ojos vio reflejada la misma vulnerabilidad que veía cada mañana en los ojos de su madre, la necesidad desesperada de ayuda. Carlos se detuvo por un momento, evaluando la situación. La opción más sensata habría sido contactar a servicios sociales, pero algo en la mirada de los niños, esa mezcla de miedo y vulnerabilidad, lo conmovió profundamente. Decidió, con cierta cautela, que primero los llevaría a un lugar seguro y luego evaluaría los siguientes pasos. «Vengan conmigo», dijo suavemente, extendiendo ambas manos hacia ellos. «Les conseguiremos algo de comer». Los gemelos intercambiaron otra mirada, evaluando la situación con una madurez impropia de su edad. Finalmente, el que había hablado dio un paso adelante, seguido inmediatamente por su hermano, como si un hilo invisible los mantuviera unidos. Mientras los guiaba hacia su auto, Carlos no podía imaginar que este encuentro casual en un estacionamiento sombrío estaba a punto de alterar el curso de múltiples vidas, incluida la suya. El eco de sus pasos, mezclados con los pasos vacilantes de los niños, resonaba en el concreto, como un preludio del destino que comenzaba a tejerse en las sombras de aquella tarde de octubre. El Mercedes negro de Carlos se detuvo frente a una casa colonial restaurada en uno de los barrios más tranquilos de la ciudad. Los gemelos, desde el asiento trasero, observaban con asombro la fachada iluminada por faroles antiguos. Durante el trayecto, Carlos había logrado que se presentaran, Miguel y Gabriel, aunque aún no estaba seguro de quién era quién. «Esperen aquí un momento», indicó Carlos, bajando del auto. Necesitaba preparar a su madre para las inesperadas visitas. Leticia, a pesar de su enfermedad, mantenía una lucidez admirable. Sin embargo, sus visitas recientes al médico, combinadas con un tratamiento experimental, habían comenzado a mostrar señales de mejora. Aunque frágil, su energía parecía renovada, impulsada en parte por la presencia de los gemelos. Al entrar,
encontró a la enfermera del turno tarde recogiendo sus cosas. La señora Leticia tuvo un buen día, informó mientras se despedía. Incluso comió toda su cena. Carlos encontró a su madre en el salón principal, recostada en su sillón favorito junto a la ventana. A pesar de la palidez en su rostro, sus ojos conservaban ese brillo peculiar que siempre había sido su característica más notable. «Mamá», comenzó Carlos, sentándose junto a ella, «necesito contarte algo». Antes de que pudiera continuar, un golpe sordo proveniente del auto llamó su atención. Al asomarse por la ventana, vio que los gemelos habían salido del vehículo y ahora observaban el jardín con curiosidad. «¿Quiénes son esos niños, hijo?», preguntó Leticia, incorporándose ligeramente. Carlos respiró profundo. «Los encontré en el estacionamiento de la empresa. Están solos y hambrientos. No pude simplemente dejarlos allí». Para su sorpresa, el rostro de Leticia se iluminó con una sonrisa. «Tráelos adentro», dijo sin dudar. «Deben estar congelándose». Minutos después, los gemelos se encontraban sentados en la cocina frente a platos humeantes de sopa y pan recién calentado. Comían con una mezcla de voracidad y timidez, mientras Leticia los observaba desde su sillón, que Carlos había trasladado cerca de la entrada de la cocina. «Son idénticos», murmuró Leticia con fascinación, «como dos gotas de agua». Gabriel, o quizás era Miguel, levantó la mirada de su plato. «Nuestra mamá decía lo mismo», comentó en voz baja, y luego volvió a concentrarse en su cena. Fue la primera mención que hacían de su familia, y Carlos intercambió una mirada significativa con su madre. Había muchas preguntas por hacer, pero ambos sabían que ese no era el momento. «Pueden quedarse esta noche», decidió Leticia, con ese tono que Carlos conocía bien, el que no admitía discusión. «El cuarto de huéspedes está limpio, y creo que aún guardamos algo de tu ropa antigua, hijo». Mientras los niños terminaban de comer, Carlos observaba cómo su madre parecía más animada que en semanas, dando instrucciones sobre sábanas limpias y pijamas. La presencia inesperada de los gemelos había traído una energía diferente a la casa, como si hubieran despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Después de asegurarse de que los gemelos estuvieran cómodos en el cuarto de huéspedes, Carlos se dejó caer en el sofá de la sala. El reloj marcaba casi las 10 de la noche y el cansancio comenzaba a hacer mella en él. Encendió el televisor, bajando el volumen para no molestar a nadie, buscando un momento de distracción antes de dormir. El noticiero nocturno estaba terminando y el presentador anunciaba una actualización sobre un caso que había conmocionado a la ciudad meses atrás. Carlos estaba a punto de cambiar el canal cuando la imagen en la pantalla lo paralizó. Eran dos rostros idénticos a los de los niños que dormían en el piso superior. «Continúa la búsqueda de los hermanos Morales», anunció la periodista. «Los gemelos desaparecieron hace 3 semanas del hospital donde su madre, Amanda Morales, permanece en coma desde el trágico accidente que cobró la vida de su esposo». El control remoto se deslizó de las manos de Carlos. Las imágenes mostraban el lugar del accidente, un auto completamente destruido en una carretera rural. La voz de la reportera continuaba. «La policía sospecha que los menores, asustados y confundidos, escaparon del cuidado temporal asignado por servicios sociales». Carlos se llevó las manos a la cabeza, procesando la información. Los niños no eran simplemente niños de la calle, eran huérfanos de padre, con una madre en coma, fugitivos de un sistema que no habían podido comprender. «Ya lo sabías, ¿verdad?». La voz suave de Leticia lo sobresaltó. Su madre había entrado silenciosamente en la sala, apoyada en su andador. ¿Qué cosa? Que había algo más en su historia. Esos niños tienen demasiado dolor en sus ojos para ser solo pobres. Carlos asintió lentamente. «Su madre está viva, mamá. Está en coma en algún hospital de la ciudad». Leticia se sentó junto a su hijo, con esa dificultad que le provocaba dolor, pero que se negaba a mostrar. «Entonces sabes lo que debemos hacer». «No es tan simple», comenzó Carlos, pero su madre lo interrumpió con un gesto. «Es exactamente así de simple, hijo. Esos niños necesitan ver a su madre y ella necesita a sus hijos. A veces el amor es la mejor medicina». Carlos miró a su madre, recordando todas las noches que había pasado junto a su cama de hospital, todas las veces que su presencia había sido más efectiva que cualquier medicamento. Sabía que tenía razón. «Mañana averiguaré en qué hospital está», decidió finalmente. «Pero primero necesito hablar con los niños.
Necesito que confíen en mí lo suficiente para contarme toda la verdad. Leticia sonrió, esa sonrisa que siempre había sido capaz de iluminar hasta los días más oscuros de Carlos. Lo harán, aseguró. Ya han empezado a hacerlo. ¿No te das cuenta? Te eligieron a ti, entre todas las personas que podrían haber encontrado en ese estacionamiento. El noticiero había dado paso a otro programa, pero Carlos ya no prestaba atención a la pantalla. Su mente estaba ocupada planeando el día siguiente, pensando en cómo abordar a los gemelos, cómo ganarse su confianza por completo. En el piso superior, Miguel y Gabriel dormían, ajenos a que su destino estaba a punto de dar un giro inesperado. La mañana siguiente, Carlos encontró a los gemelos en la cocina, compartiendo el desayuno con Leticia. Su madre, más animada que en semanas, les contaba historias de cuando Carlos era pequeño, arrancándoles risas tímidas pero genuinas. Miguel, Gabriel, llamó Carlos, sentándose frente a ellos. Necesitamos hablar. Los niños intercambiaron miradas y la alegría en sus rostros se desvaneció instantáneamente. ¿Nos vas a entregar?, preguntó uno de ellos, probablemente Miguel, con voz temblorosa. No, respondió Carlos con firmeza, pero vi las noticias anoche. Sé lo de su madre, Amanda. El silencio que siguió fue denso, pesado. Gabriel bajó la mirada hacia su plato de cereales, mientras Miguel apretaba los puños bajo la mesa. Los servicios sociales no nos dejaban verla, murmuró Gabriel. Decían que era mejor esperar, que nos alteraríamos mucho. Nos separaron, continuó Miguel. Nos pusieron en casas diferentes. No podíamos estar separados. Leticia extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Gabriel. Nadie los va a separar aquí, aseguró con esa voz suave pero firme que Carlos conocía tan bien. ¿Quieren ver a su madre?, preguntó Carlos directamente. Ambos niños levantaron la cabeza de golpe, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Podemos? La esperanza en la voz de Miguel era casi tangible. Carlos asintió. Averigüé que está en el hospital central. Podemos ir esta tarde, después de que resuelva algunos asuntos en la oficina. Pero la policía, comenzó Gabriel. Yo me encargaré de todo, interrumpió Carlos. Solo necesito que confíen en mí. ¿Pueden hacer eso? Los gemelos se miraron durante un largo momento, comunicándose en ese lenguaje silencioso que parecían compartir. Finalmente, ambos asintieron. Bien, sonrió Carlos. Ahora terminen su desayuno. Después iremos a comprarles algo de ropa nueva. Mientras los niños volvían a sus cereales, ahora con renovado ánimo, Carlos sintió la mano de su madre sobre su brazo. Al mirarla, vio en sus ojos ese orgullo maternal que siempre había sido su mayor recompensa. Voy a necesitar que la enfermera se quede contigo un poco más hoy, mamá, susurró. No te preocupes por mí, respondió Leticia. Haz lo que tengas que hacer. Esos niños necesitan a su madre, y su madre los necesita a ellos. Carlos pasó la mañana haciendo llamadas desde su oficina, moviendo influencias, asegurándose de que su visita al hospital no encontrara obstáculos. Como empresario reconocido de la ciudad, sus conexiones le abrieron puertas que normalmente permanecerían cerradas. Por la tarde, mientras conducía hacia el hospital con los gemelos en el asiento trasero, vestidos con ropa nueva y los rostros recién lavados, Carlos rezaba silenciosamente para que esta decisión fuera la correcta. En el espejo retrovisor podía ver la mezcla de ansiedad y esperanza en sus rostros idénticos, y supo que, independientemente de las consecuencias, no podría haber elegido otro camino. El silencio del pasillo del hospital solo era interrumpido por el suave pitido de las máquinas y el murmullo distante de las enfermeras. Carlos, con una mano sobre el hombro de cada gemelo, se detuvo frente a la habitación 307. A través de la pequeña ventana en la puerta, podían ver la figura inmóvil de Amanda Morales, conectada a varios monitores. ¿Están listos?, susurró Carlos. Los niños asintieron simultáneamente, aunque pudo sentir el ligero temblor en sus hombros. La doctora García, quien había accedido a permitir la visita, después de las gestiones de Carlos, los esperaba junto a la cama. «Pueden acercarse», indicó suavemente. «Hablen con ella. Los pacientes en coma a menudo pueden escuchar». Miguel fue el primero en dar un paso adelante, seguido instantáneamente por Gabriel. Se acercaron a la cama con pasos cautelosos, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera romper la quietud del momento. «Mamá», murmuró Miguel, su voz apenas audible, «somos nosotros. Te extrañamos.
añadió Gabriel, tomando con cuidado la mano de su madre. Carlos observaba desde la puerta, conteniendo la respiración. Amanda yacía inmóvil, su rostro sereno enmarcado por cables y tubos. Era una mujer joven, notó, y a pesar de su estado podía ver el parecido con sus hijos en sus rasgos. ¿Recuerdas cuando nos cantabas antes de dormir?, continuó Miguel, su voz ganando confianza. La canción del pequeño barco, y entonces, para sorpresa de todos, comenzaron a cantar suavemente, sus voces infantiles mezclándose en una melodía simple y dulce. Era una canción de cuna tradicional, de esas que pasan de generación en generación. Miguel y Gabriel continuaron cantando con voz temblorosa, recordando momentos felices junto a su madre. A medida que sus voces llenaban la habitación, los dedos de Amanda, que Gabriel sostenía, se movieron ligeramente. El monitor cardíaco mostró un cambio en el ritmo, sutil pero innegable. La doctora García observaba con atención, anotando cada reacción, consciente de que este era solo el inicio de un largo camino hacia la recuperación. La doctora García se acercó rápidamente, revisando los signos vitales. «Continúen», animó a los niños. «Sigan hablando con ella. Mamá, Carlos nos ha cuidado», dijo Gabriel, apretando suavemente la mano de su madre. «Él y su mamá Leticia nos dieron un lugar para dormir y comida caliente. Y nos compró ropa nueva», añadió Miguel, tocando su camisa limpia. «Pero te extrañamos mucho». El monitor cardíaco continuaba mostrando cambios. Los párpados de Amanda temblaron, y un sonido suave, casi imperceptible, escapó de sus labios. «Está respondiendo», exclamó la doctora, llamando inmediatamente a una enfermera. «Esto es extraordinario». Carlos se acercó a los gemelos, colocando sus manos protectoramente sobre sus hombros. Los niños temblaban, pero no de miedo esta vez, sino de emoción contenida. «Miguel, Gabriel». El susurro fue débil, entrecortado, pero inconfundible. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de los gemelos, mientras la habitación se llenaba de personal médico. La doctora García, con una sonrisa emocionada, les indicó que debían esperar afuera, mientras realizaban las evaluaciones necesarias. En el pasillo, Carlos abrazó a los niños que sollozaban silenciosamente contra su pecho. A través de la ventana de la habitación, podía ver el movimiento frenético del equipo médico, pero lo único que realmente registraba era el milagro que acababa de presenciar, el poder del amor de dos niños, trayendo a su madre de vuelta a la vida. Los días siguientes se convirtieron en una rutina cuidadosamente orquestada. Carlos reorganizó sus horarios de trabajo para poder llevar a los gemelos al hospital cada tarde. La mejoría de Amanda, aunque lenta, era constante, y cada pequeño progreso era celebrado como una victoria. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Amanda una tarde, su voz aún débil pero cada vez más clara. Los gemelos jugaban en el pasillo bajo la supervisión de una enfermera, permitiendo a Carlos y Amanda un momento de conversación privada. «Estable», respondió Carlos, sorprendido por la pregunta. «Los niños le han dado una nueva energía. Creo que cuidar de ellos le ha dado un propósito adicional». Amanda intentó incorporarse un poco y Carlos se apresuró a ajustar sus almohadas. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», murmuró ella. «No solo por cuidar de mis hijos, sino por traerlos aquí. Los médicos dicen que fue su presencia lo que me ayudó a despertar». «No tienes nada que agradecer», respondió Carlos, recordando la soledad en los ojos de los gemelos aquella noche en el estacionamiento. «Ellos también nos han ayudado a nosotros». A través de la ventana de la habitación, podían ver a Miguel y Gabriel riendo mientras compartían un juego de mesa con otra niña paciente. Verlos así, comportándose como niños normales de su edad, hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. «Carlos», la voz de Amanda se tornó seria. «¿Qué pasará cuando me den de alta? Los servicios sociales...» «No te preocupes por eso ahora», interrumpió él suavemente. «Tengo buenos abogados trabajando en el caso. Los gemelos no volverán al sistema, te lo prometo». Las lágrimas brillaron en los ojos de Amanda. «¿Por qué haces todo esto? No nos conocías, no tenías ninguna obligación». Carlos guardó silencio por un momento, observando a los niños a través de la ventana. «¿Sabes? Cada mañana, cuando llego a la oficina, veo personas tomando decisiones basadas en números y beneficios. Pero esa noche, en el estacionamiento, la decisión no fue sobre números. Fue sobre hacer lo correcto.
La puerta se abrió y los gemelos entraron corriendo, interrumpiendo la conversación. «¡Mamá, mamá!», exclamó Gabriel. «La señora del carrito de juegos nos prestó un nuevo rompecabezas y dice que podemos terminarlo aquí contigo», añadió Miguel mostrando la caja colorida. Amanda sonrió, esa sonrisa que cada día se hacía más fuerte. «¿Carlos nos acompañará?», preguntó mirándolo con una mezcla de gratitud y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Por supuesto», respondió él, acercando las sillas a la cama. «Pero les advierto que soy terrible con los rompecabezas». Mientras los cuatro se concentraban en las piezas esparcidas sobre la mesa de hospital, Carlos no pudo evitar pensar en cómo la vida, a veces, era exactamente como un rompecabezas, piezas aparentemente inconexas que, de alguna manera, terminaban encajando perfectamente. La doctora García revisó los últimos resultados con una sonrisa de satisfacción. Después de 3 semanas de terapia intensiva, Amanda había progresado más allá de todas las expectativas médicas. «Es casi como si tu cuerpo hubiera estado esperando el momento preciso para despertar», comentó la doctora, revisando los reflejos de Amanda. «Los niveles de respuesta neurológica son extraordinarios, considerando el tiempo que estuviste en coma». Amanda, ahora capaz de sentarse sin ayuda, dirigió su mirada hacia la ventana donde podía ver a Carlos caminando por el jardín del hospital con los gemelos. «Tenía una razón muy poderosa para volver», respondió suavemente. La sesión de fisioterapia de esa tarde fue particularmente desafiante. Con el apoyo de 2 terapeutas, Amanda dio sus primeros pasos desde el accidente. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, pero su determinación era inquebrantable. «Mira, mamá está caminando». La exclamación emocionada de Miguel resonó en la sala de terapia. Los gemelos habían llegado con Carlos justo a tiempo para presenciar el momento. «Vas muy bien, mamá», animó Gabriel, mientras ambos niños observaban desde la puerta, contenidos gentilmente por Carlos para no interrumpir el ejercicio. El sudor perlaba la frente de Amanda, pero sus ojos brillaban con determinación. Paso a paso avanzó por las barras paralelas, cada movimiento una pequeña victoria contra las probabilidades que alguna vez los médicos habían pronosticado. «Necesito llegar a ellos», jadeó Amanda, fijando su mirada en sus hijos. Los terapeutas intercambiaron una mirada de preocupación, pero la doctora García, que observaba desde un rincón, asintió en aprobación. Con infinito cuidado, guiaron a Amanda los últimos metros hasta donde esperaban los gemelos. Carlos observó con el corazón encogido cómo Amanda se arrodillaba con dificultad, ayudada por los terapeutas, para abrazar a sus hijos. Los 3 se fundieron en un abrazo que parecía contener todos los miedos, las esperanzas y el amor acumulados durante los meses de separación. «Mis pequeños valientes», susurró Amanda entre lágrimas. «Lo logramos». Esa noche, mientras los gemelos dormían en las sillas junto a la cama de Amanda, Carlos compartía un café con ella en la quietud de la habitación hospitalaria. «La doctora García dice que podré ir a casa en una semana», comentó Amanda, su voz mezclada con esperanza y preocupación. «Aunque todavía necesitaré terapia ambulatoria», Carlos asintió, recordando la conversación que había tenido esa mañana con sus abogados. «Todo está arreglado. Mi casa tiene espacio suficiente y Leticia estará encantada de tener más compañía mientras terminas tu recuperación». «Carlos», Amanda comenzó a protestar, pero él levantó una mano para detenerla. «No es una imposición, Amanda. Es lo que las familias hacen». La palabra familia flotó entre ellos cargada de significado. Amanda miró a sus hijos dormidos y luego a Carlos, permitiendo que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. «¿Sabes? Antes del accidente siempre pensé que era lo suficientemente fuerte para hacer todo sola», confesó. «Ahora entiendo que la verdadera fortaleza está en saber cuándo aceptar ayuda». La casa de Carlos cobró nueva vida con la llegada de Amanda. La habitación de huéspedes, ahora adaptada para su recuperación, se convirtió en un espacio luminoso donde los gemelos pasaban las tardes haciendo tareas bajo la supervisión de su madre, mientras ella continuaba con sus ejercicios de rehabilitación. Leticia, especialmente, parecía rejuvenecer con la presencia de Amanda. Las 2 mujeres desarrollaron rápidamente una conexión especial, compartiendo largas conversaciones en el jardín mientras observaban a los niños jugar. «Nunca había visto a Carlos tan en paz», comentó Leticia una tarde,
mientras Amanda la ayudaba a acomodarse en su sillón favorito. Siempre fue un buen hijo, pero desde que llegaron ustedes, hay una luz diferente en sus ojos. Amanda se sonrojó ligeramente, ajustando la manta sobre las piernas de Leticia. Les debemos tanto. A veces me pregunto cómo podré compensar todo lo que han hecho por nosotros. El amor no necesita compensación, querida, respondió Leticia, tomando la mano de Amanda. Aunque su voz se quebró mientras una tos repentina la sacudía. Amanda actuó rápidamente, alcanzando el vaso de agua y los medicamentos de Leticia. Mientras la ayudaba, notó las marcas de preocupación en el rostro de la mujer mayor, tan similares a las que había visto en Carlos en los últimos días. ¿Hace cuánto tiempo está enferma?, preguntó Amanda suavemente, una vez que Leticia se recuperó. Demasiado, suspiró Leticia. Los médicos han probado varios tratamientos, pero... Dejó la frase sin terminar, su mirada perdiéndose en el jardín donde los gemelos jugaban. Amanda observó a la mujer que se había convertido en una segunda madre para sus hijos, la que los había acogido sin dudarlo cuando más lo necesitaban. Una decisión se formó en su mente. Leticia, dijo con determinación, ¿me permitiría hablar con sus médicos? Quizás podríamos buscar otras opiniones, otros tratamientos. Los mejores especialistas ya la han visto, interrumpió Carlos, que había entrado silenciosamente en el jardín. El problema no es encontrar el tratamiento adecuado, sino el costo, completó Amanda, comprendiendo de repente. Las facturas del hospital, los medicamentos especializados, las enfermeras, todo sumado a los gastos de mantener la empresa a flote. No te preocupes por eso, dijo Leticia, intentando sonreír. He vivido una buena vida. No, respondió Amanda con firmeza. Ustedes no se rindieron con nosotros cuando más los necesitábamos. No vamos a rendirnos con usted ahora. Carlos observó a Amanda con una mezcla de sorpresa y admiración. En sus ojos vio la misma determinación que la había ayudado a recuperarse, la misma fuerza que la había mantenido luchando por sus hijos. Debe haber una manera, insistió Amanda, su mente ya trabajando en posibilidades, y la encontraremos juntos. Amanda estaba organizando los documentos que los abogados de Carlos habían recuperado de su antigua casa cuando encontró el sobre. Era un documento arrugado de la compañía de seguros, fechado 2 semanas antes del accidente. Sus manos temblaron mientras lo abría. «Carlos», llamó, su voz quebrándose por la emoción. «Carlos, necesito que veas esto». Carlos, que estaba ayudando a los gemelos con su tarea en el comedor, acudió rápidamente. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?» «Mira», dijo Amanda extendiendo el documento. «Roberto, mi esposo, había actualizado su póliza de seguro de vida justo antes del accidente. Nunca me lo dijo». Carlos tomó los papeles y comenzó a leer, sus ojos abriéndose con asombro mientras procesaba las cifras. «Amanda, esto es una suma considerable». «Más que considerable», susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto siempre fue así, pensando en nosotros antes que en sí mismo. Debió presentir algo. Miguel y Gabriel, atraídos por la conmoción, se asomaron a la puerta del estudio. «¿Mamá?», preguntó Gabriel con preocupación. «¿Estás triste?». Amanda abrió sus brazos y los gemelos corrieron a abrazarla. «No, mis amores, son lágrimas de gratitud. Su padre nos dejó un regalo muy especial. Con esto», dijo Carlos todavía revisando los documentos, «podrías comprar una casa nueva, asegurar la educación de los niños y pagar el tratamiento de Leticia», interrumpió Amanda con firmeza. Carlos levantó la mirada, sorprendido. «Amanda, no puedo aceptar». «No es una oferta, Carlos», respondió ella con una sonrisa determinada. «Es una decisión. Roberto nos protegió a nosotros. Ahora nos toca proteger a los que nos han ayudado». Los gemelos, aunque no comprendían completamente la situación, sintieron la importancia del momento. «¿La abuela Leticia se va a poner mejor?», preguntó Miguel esperanzado. «Haremos todo lo posible», prometió Amanda, abrazando a sus hijos más fuerte, «porque eso es lo que hace la familia». Carlos se sentó junto a ellos, abrumado por la emoción. «Amanda, yo...». «Ni lo intentes», sonrió ella tomando su mano. «Ya has hecho tanto por nosotros, déjanos hacer esto por ti, por Leticia». En ese momento, la enfermera de Leticia apareció en la puerta. «Señor Carlos, su madre está preguntando por todos ustedes. Dice que tiene hambre y quiere cenar en familia». Los 4 intercambiaron miradas cómplices y sonrieron. «Vamos», dijo Amanda.
levantándose con la ayuda de Carlos. Tenemos buenas noticias que compartir. Mientras se dirigían al comedor, Amanda apretó el sobre contra su pecho. En él no solo estaba la última muestra de amor de Roberto, sino también la oportunidad de devolver algo de la bondad que habían recibido. A veces, pensó, las bendiciones llegan de las formas más inesperadas, como un ángel guardián que sigue cuidando de su familia, incluso después de partir. El hospital privado se alzaba imponente frente a ellos, sus modernas instalaciones brillando bajo el sol de la mañana. Leticia, sentada en su silla de ruedas, apretaba la mano de Amanda mientras esperaban los resultados de las últimas pruebas. «No puedo creer que estemos aquí», murmuró Leticia, observando el ir y venir de médicos especialistas. «Nunca pensé que tendría esta oportunidad». Amanda sonrió, recordando la cara del oncólogo cuando presentaron el caso de Leticia. El nuevo tratamiento experimental, aunque costoso, mostraba resultados prometedores en casos similares. La indemnización del seguro de Roberto había llegado justo a tiempo. «Los resultados son alentadores», anunció el doctor Mendoza, un médico experimentado que había trabajado con casos similares durante años. Entró a la sala con una carpeta de exámenes. «La respuesta al tratamiento inicial supera nuestras expectativas», dijo, mostrando una sonrisa cálida que contrastaba con su habitual expresión profesional. «Aún queda un camino por recorrer, pero estoy optimista». Carlos, que había estado de pie junto a la ventana, se acercó rápidamente. «Eso significa que podemos proceder con la siguiente fase del tratamiento», confirmó el médico. «Las células están respondiendo positivamente a la terapia». Leticia llevó una mano a su boca, conteniendo un sollozo. Amanda la abrazó suavemente, mientras Carlos se arrodillaba frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «¿Dónde están mis nietos?», preguntó Leticia, intentando tener el momento emotivo. «Necesito sus abrazos de la suerte antes de comenzar». «En la sala de juegos del hospital», respondió Amanda. «Les prometí que podrían venir a verte después de la consulta». El doctor Mendoza sonrió, ya familiarizado con la dinámica familiar. «Los niños son excelentes medicina», comentó. «El apoyo familiar es crucial en este tipo de tratamientos». Mientras el médico explicaba los detalles del siguiente procedimiento, Amanda observaba a Carlos y Leticia. Recordó las noches en que ella misma había estado en el hospital, cuando sus hijos y Carlos nunca la abandonaron. Ahora era su turno de devolver ese amor y dedicación. «¿Mamá?». Las voces de Miguel y Gabriel resonaron desde la puerta. El doctor Mendoza les hizo una señal para que entraran. «Mis pequeños doctores», exclamó Leticia, su rostro iluminándose instantáneamente. Los gemelos corrieron hacia ella, cada uno portando un dibujo colorido. «Te hicimos esto para que te pongas mejor más rápido», explicó Miguel, mostrando su obra de arte. «Y dibujamos a toda la familia», añadió Gabriel, señalando las figuras en su papel. Leticia estudió los dibujos con lágrimas en los ojos. En ellos, todos estaban unidos. Ella, Carlos, Amanda y los gemelos, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. «Son perfectos», susurró, abrazando a los niños, «igual que nuestra familia». Amanda y Carlos intercambiaron una mirada cargada de emoción. En medio de la adversidad, habían encontrado algo precioso. Una familia que se había elegido mutuamente, que se apoyaba sin condiciones. «Bien», dijo el doctor Mendoza, cerrando su carpeta. «¿Comenzamos?». El despacho de Carlos había cambiado sutilmente en los últimos meses. Junto a los austeros documentos corporativos, ahora descansaban dibujos coloridos de los gemelos y una foto familiar tomada en el jardín durante el último cumpleaños de Leticia. «¿Tienes un momento?». La voz de Amanda lo sorprendió en medio de una revisión de contratos. Ella estaba en la puerta, sosteniendo una carpeta. «Claro, pasa», respondió Carlos, notando que Amanda se movía con más seguridad cada día. Su rehabilitación había sido un éxito completo. «He estado pensando», comenzó ella, sentándose frente a su escritorio. «Antes del accidente, yo trabajaba en gestión de proyectos sociales. Vi que tu empresa tiene una fundación, pero no está muy activa». Carlos asintió, recordando el proyecto que había iniciado años atrás, pero que nunca había tenido tiempo de desarrollar completamente. «Me gustaría ayudar», continuó Amanda. «Podría coordinar programas de apoyo para familias en situaciones similares a la que vivimos nosotros. Hay tantos niños que necesitan una oportunidad». «Amanda»,
interrumpió Carlos suavemente. No necesitas trabajar. El seguro no es por el dinero, respondió ella con firmeza. Es por devolver algo de lo que recibimos. Además, añadió con una sonrisa, me estoy volviendo loca en casa ahora que los niños están en la escuela y Leticia está mejor. Carlos la observó detenidamente. El tiempo había transformado a la mujer frágil del hospital en alguien fuerte y decidido. Su presencia había traído no solo alegría a su hogar, sino también una nueva perspectiva a su vida. La fundación es tuya, decidió. Tendrás total libertad para desarrollar los programas que consideres necesarios. Los ojos de Amanda brillaron con emoción. ¿En serio? Tengo tantas ideas. Podríamos comenzar con un programa de apoyo para madres solteras y tal vez... Se detuvo al ver que Carlos sonreía. ¿Qué? Me encanta verte así, admitió él, tan entusiasmada, tan llena de planes. Un rubor suave cubrió las mejillas de Amanda. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que habían crecido naturalmente entre ellos. Carlos, susurró ella finalmente, a veces me pregunto si Roberto no planeó todo esto de alguna manera, como si supiera que necesitaríamos ayuda y que tú estarías allí. ¿Crees en el destino?, preguntó él levantándose para sentarse en el borde de su escritorio, más cerca de ella. Creo en las personas que eligen hacer lo correcto, respondió Amanda, su voz suave pero segura, como tú aquella noche en el estacionamiento. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, ambos supieron que sus vidas habían cambiado irrevocablemente, no solo por las circunstancias que los habían unido, sino por las decisiones que habían tomado en el camino. La cena familiar se había convertido en un ritual sagrado. Esa noche, mientras Leticia ayudaba a los gemelos a poner la mesa, Carlos y Amanda preparaban la cena juntos en la cocina, moviéndose en una danza silenciosa que denotaba la familiaridad desarrollada con el tiempo. ¿Recuerdas la primera noche que los niños estuvieron aquí?, preguntó Amanda mientras cortaba verduras. ¿Estaban tan asustados? Carlos sonrió, removiendo la salsa que preparaba. Y ahora prácticamente dirigen la casa. Todo ha cambiado tanto, reflexionó Amanda, su voz suave. A veces me pregunto si... Un grito de júbilo desde el comedor interrumpió sus pensamientos. Miguel había conseguido doblar una servilleta en forma de cisne, siguiendo las instrucciones de Leticia. «Mamá, Carlos, vengan a ver», llamó Gabriel emocionado. Cuando se acercaron al comedor, la escena que encontraron les robó el aliento. Leticia, ahora capaz de moverse con más facilidad gracias al tratamiento, había estado enseñando a los niños el arte de la decoración de mesa que tanto le gustaba. «Es hermoso, mi amor», elogió Amanda, admirando el trabajo de su hijo. Carlos observó a Amanda mientras ella se inclinaba para abrazar a Miguel. La luz del atardecer que entraba por la ventana la envolvía en un halo dorado, y por un momento sintió que su corazón se detenía. «¿Podemos comer en el jardín?», sugirió Gabriel. «Hace una noche muy bonita. Es una excelente idea», acordó Leticia, intercambiando una mirada cómplice con los niños. Mientras trasladaban la cena al jardín, Carlos notó que los gemelos habían colocado luces pequeñas en los arbustos, creando una atmósfera mágica. «¿Ustedes planearon esto?», susurró a su madre cuando los niños no podían oír. Leticia sonrió misteriosamente. «Tal vez. A veces los adultos necesitan un pequeño empujón de los más pequeños». La cena transcurrió entre risas y conversaciones, la comida casi un pretexto para estar juntos. Cuando los niños corrieron a jugar por el jardín después del postre y Leticia se excusó para descansar, aunque todos sabían que se quedaría vigilando desde la ventana, Carlos y Amanda se encontraron solos bajo las estrellas. «Amanda», comenzó Carlos, su voz ligeramente temblorosa, «estos meses han sido...». «Lo sé», interrumpió ella suavemente, sus ojos brillando con las luces del jardín. «Yo también lo siento. No quiero presionar», continuó él. «Sé que has pasado por mucho y los niños te adoran», dijo Amanda, acercándose un paso. «Y yo...». El silencio que siguió estaba lleno de promesas, de posibilidades. Carlos extendió su mano tocando suavemente la mejilla de Amanda. «No estoy tratando de reemplazar a Roberto», susurró. «Lo sé», respondió ella, apoyando su mano sobre la de él. «Y él querría que fuéramos felices. Todos nosotros». Las risas de los gemelos resonaban en el jardín, mientras Carlos se inclinaba lentamente hacia Amanda.
Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de ternura y promesas de un futuro compartido. La fundación había cobrado vida bajo la dirección de Amanda. El antiguo salón de conferencias ahora servía como centro de apoyo para familias en crisis, y las risas de los niños frecuentemente llenaban los pasillos que antes solo conocían el eco de conversaciones corporativas. ¿Estás lista?, preguntó Carlos asomándose a la oficina de Amanda. Era viernes por la tarde y tenían una cita especial con los gemelos. Amanda sonrió, guardando los últimos documentos. Casi. ¿Crees que sospechan algo? Para nada. Leticia los tiene completamente distraídos con su proyecto de galletas caseras. El viaje en auto fue tranquilo, con Amanda sosteniendo nerviosamente una carpeta en su regazo. Cuando llegaron a casa, el aroma a vainilla y chocolate llenaba el aire, y las risas de los niños se mezclaban con la voz alegre de Leticia. «¡Llegaron!», exclamó Miguel, su rostro manchado de harina. «Justo a tiempo para probar nuestras obras maestras», añadió Gabriel, sosteniendo orgullosamente una bandeja de galletas. «Antes de las galletas», interrumpió Carlos, «tenemos algo importante que hablar con ustedes». Los gemelos intercambiaron miradas curiosas, mientras todos se sentaban en la sala. Leticia ocupó su lugar favorito, sonriendo con complicidad. «Miguel, Gabriel», comenzó Amanda abriendo la carpeta. «Carlos y yo hemos estado pensando mucho en nuestra familia, en cómo hemos crecido juntos este último año. Y queríamos preguntarles algo muy importante», continuó Carlos tomando la mano de Amanda. «¿Van a casarse?», preguntó Gabriel directamente, provocando que todos rieran. «Sí, eso también», admitió Carlos. «Pero hay algo más». Sacó unos documentos de la carpeta. «Estos papeles son especiales. Si ustedes están de acuerdo, significaría que legalmente seríamos una familia. Yo sería su padre, no solo el novio de su mamá». Los gemelos miraron los documentos de adopción con ojos grandes y curiosos. «¿Eso significa que podemos llamarte papá?», preguntó Miguel, su voz pequeña pero esperanzada. «Solo si ustedes quieren», respondió Carlos, su voz ligeramente temblorosa. «No estoy tratando de reemplazar a su padre. Él siempre será parte de ustedes, y lo honraremos siempre». «¿Y la abuela Leticia seguirá siendo nuestra abuela?», añadió Gabriel. «Por supuesto que sí, mi amor», intervino Leticia, extendiendo sus brazos hacia los niños. Los gemelos se miraron por un momento, comunicándose en su lenguaje silencioso, antes de lanzarse simultáneamente a los brazos de Carlos. «Sí queremos», exclamaron al unísono. Amanda observaba la escena con lágrimas en los ojos, recordando aquella noche en el estacionamiento que había cambiado sus vidas. De alguna manera, en medio de su momento más oscuro, habían encontrado el camino hacia la luz. «Bueno», dijo Leticia, limpiándose discretamente una lágrima, «creo que esto merece más que galletas. ¿Qué tal si pedimos pizza?» «¡Pizza!», gritaron los gemelos, saltando de emoción, mientras Carlos llamaba a la pizzería y los niños ayudaban a Leticia a guardar las galletas para el postre. Amanda se acercó a la ventana. El jardín donde tantos momentos especiales habían compartido ahora brillaba bajo el sol del atardecer, como una promesa de los días felices que vendrían. La vida, pensó, tenía una manera curiosa de tejer sus historias. A veces, el final más feliz comenzaba con el momento más difícil. Y a veces, la familia más hermosa era aquella que el corazón elegía construir. La casa resplandecía con luces navideñas y el aroma a pino fresco se mezclaba con el de galletas recién horneadas. Era la primera Navidad que celebraban como familia oficial, apenas un mes después de la boda íntima que había unido legalmente lo que el amor ya había consolidado. Leticia, recuperada casi por completo gracias al tratamiento experimental, dirigía las operaciones desde su sillón junto al árbol, supervisando la decoración con el ojo experto de quien ha organizado decenas de celebraciones familiares. «Un poco más a la izquierda, Miguel», indicaba, mientras el niño ajustaba un adorno. «Perfecto». Gabriel, por su parte, ayudaba a Amanda a colgar las medias navideñas sobre la chimenea. Ahora había 5, cada una bordada cuidadosamente con sus nombres: Carlos, Amanda, Miguel, Gabriel y Leticia. «¿Crees que a papá Roberto le guste cómo decoramos?», preguntó Gabriel en voz baja a su madre. Amanda abrazó a su hijo, mirando la fotografía de Roberto que ocupaba un lugar especial en la repisa. «Estoy segura de que está sonriendo desde el cielo, mi amor. Él siempre quiso que fuéramos felices».
Carlos entró en la sala cargando una bandeja de chocolate caliente. ¿Quién quiere malvaviscos extra?, preguntó, provocando una carrera instantánea de los gemelos hacia él. Yo, exclamaron al unísono, mientras Leticia reía desde su asiento. Antes del chocolate, intervino Amanda. ¿Qué les parece si leemos la carta para papá Roberto? Como cada Navidad, los niños asintieron solemnemente, reuniéndose alrededor del árbol. Era una tradición que habían comenzado el año anterior. Escribir una carta, contándole a Roberto todos los acontecimientos importantes del año. Querido papá, comenzó Miguel, sosteniendo el papel que habían escrito juntos. Este año ha sido muy especial. Mamá y Carlos se casaron y ahora somos oficialmente una familia grande. La abuela Leticia está mucho mejor y dice que es gracias a nuestros abrazos mágicos. Gabriel continuó. La fundación de Mamá y Carlos ayuda a muchos niños que están tristes, como lo estábamos nosotros antes. Y adivina qué, ganamos el concurso de ciencias de la escuela. Carlos nos ayudó con el proyecto, pero las ideas fueron nuestras. Amanda y Carlos se tomaron de la mano mientras escuchaban a los niños leer, sus alianzas brillando bajo las luces del árbol. Leticia, discretamente, se secó una lágrima. Y sobre todo, concluyó Miguel, queremos que sepas que somos muy felices. Carlos es un papá genial, igual que tú, y mamá sonríe todo el tiempo ahora. Te queremos mucho, añadió Gabriel, y aunque tenemos una familia más grande ahora, siempre serás nuestro papá del cielo. Cuando terminaron la lectura, un silencio cálido llenó la sala, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Afuera, comenzaban a caer los primeros copos de nieve de la temporada. Bueno, dijo Leticia finalmente, ¿qué tal si ahora tomamos ese chocolate caliente y Carlos nos cuenta la historia de cómo encontró a dos pequeños ángeles en un estacionamiento? Los gemelos se acomodaron emocionados, aunque habían escuchado la historia decenas de veces. Era su favorita después de todo, la historia de cómo un momento de bondad había transformado la tragedia en esperanza y cómo el amor había construido puentes entre el dolor y la felicidad. Si esta historia sobre el poder del amor, la bondad y los milagros de la vida tocó tu corazón, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal si quieres más historias que te emocionen. Activa la campanita para no perderte ninguna. ¿Desde qué país estás escuchando esta hermosa historia? Déjanos saber en los comentarios para conocer en qué parte del mundo esta narración sobre el amor, la esperanza y los milagros está tocando corazones.